El gobierno de la tarde. A las 3:05 iniciamos este gobierno de la tarde, gracias al país y al mundo por su sintonía, porque estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Podemos interactuar, enviar sus mensajes para nosotros más adelante, también compartirlos aquí a través de El gobierno de la tarde. Z Digital en YouTube. Recuerden, es el canal en el que podemos nosotros interactuar permanentemente. Pueden participar de los programas en vivo. Mientras que en Facebook y Twitter estamos como Z101 Digital. En Instagram, Z_Digital. Las redes sociales son muy buena opción para mantenernos interactuando. Ahora volteamos la mirada hacia nuestro periódico web, Z Digital. Y vamos a iniciar con un resumen informativo de este jueves 20 de diciembre. Nos vamos con la alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana, Janoy Sánchez, quien negó que los ayuntamientos adeuden 263,000 millones a la tesorería de la Seguridad Social, como dijo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Es decir, que Janoy está desmintiendo, dice que no es así. Lo hizo durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana y ahí dijo que el monto adeudado por los cabildos del país asciende a unos 12,000 millones, de los cuales el 80% es de intereses y recargos a la tarifa. Una cifra que difiere bastante de la mencionada por Gustavo Montalvo, que asciende a 263,000 millones de pesos. En otra información, Agustín Burgos, diputado de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, pidió extender y establecer debidamente las penalidades para quienes comercializan medicamentos ilegales en el marco del proyecto de ley para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. Sus declaraciones se producen luego de que este miércoles el citado proyecto se quedara sobre la mesa por falta de consenso, ya que varios congresistas entienden que las sanciones son muy débiles. En otra información, la República Dominicana reforzará la vigilancia en la frontera con Haití, esto por las fiestas navideñas, según lo informó este jueves el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen. Las acciones que serán ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración serán anunciadas la próxima semana, según explicó el funcionario a miembros de la prensa. En el ámbito judicial, el Ministerio Público apelará a la decisión que dejó en libertad al presidente de la Regional Este del Colegio Médico Dominicano, Germán Ramón Pilier Báez, arrestado luego de que fueran hallados 5 fetos quemados durante un allanamiento a la sede de la Casa Club de ese organismo en Higüey. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Altagracia impuso contra Pilier Báez una medida de coerción que consiste en una garantía económica por un monto de 20,000 pesos y presentación periódica cada mes ante el Ministerio Público por un periodo de 6 meses, según lo explicó la Procuraduría General de la República a través de un comunicado. Punto final a este repaso informativo, cortesía de Z Digital, lo da la información concerniente a las exportaciones dominicanas, que aumentaron 9,2% entre enero y noviembre de este año respecto al mismo periodo del 2017, totalizando 10.150 millones, o sea, hablamos de más de 10.150 millones de dólares, según el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Los principales productos exportados en los primeros 11 meses del año fueron oro. El oro está encabezando esa lista con 14,3%, los cigarros con 7,9%, instrumentos médicos 7,1%, también están los disyuntores con 7%, artículos de joyería 4,2% y las camisetas que ascienden al 3,7%, de acuerdo con los datos del CIRD. Ya volvemos con más informaciones, comentarios y debate en este Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.
estamos en este 20 de diciembre, ya casi en la antesala de este fin de semana festivo para los dominicanos. Vamos a celebrar la Nochebuena, ya son las 3:13 minutos. Hoy es el Día Mundial del Escepticismo, también de la solidaridad humana. Y adivinen de qué, a propósito de las Navidades y los festejos que hay, de la sangría, esa bebida que le gusta mucho a las féminas, también tiene su día. Hoy es... También. Bueno, yo quiero invitar y agradecer que me han invitado los amigos de Gente Morada, un grupo de jóvenes muy valiosos, activos, dinámicos, que además se preocupan por la gente enferma, por los desvalidos. Este viernes 21 en el restaurante La Cotorra del Mirador Norte, en la puerta número 3, tienen su fiesta de Navidad, es la tercera consecutiva, la cena navideña que auspicia Gente Morada, y donde van a estar con la alegría, los regalos y las sorpresas. A mi amigo Jorge, un saludo y un abrazo. Espero, ojalá pudiera acompañarle, ¿no? Y estar con ustedes un rato. Así que muchas gracias por la invitación y les deseamos muchísimas felicidades a todos y a todas. También hablamos con nuestra amiga Arisleida Villalona para el caso de la gente de Pedernales y de la zona fronteriza que necesitan colaboración. Ya ella no está trabajando en el plan social, pero siempre colabora y se mantiene en comunicación con la señora Iris Guava, es la que está allí, ¿no? Sí. Iris Guava, sí. Esperamos que nos hayan escuchado para que colaboren con esos médicos y esas familias. ¿Tú sabes lo que ese muchacho tiene 2 años trabajando aquí gratuito, honoríficamente, solo por la comida y por el jabón con que se baña? Ese médico cubano. Fisiatra, que no hay 2 fisiatras en esa zona. Coño, los cubanos están hechos de otro material. Los cubanos están hechos de otra cosa. Y hay médicos cubanos en el mundo entero, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua, en África, está lleno África, en Haití, en República Dominicana, en Asia. Oye, Dios santo. Hoy es Día de la Solidaridad a propósito. Esperamos que nuestra amiga Condesa nos ayude con esta gente a ver cómo colaboran con esos infelices de esa zona. Bueno, Andrés, Rosa, anoche estuvimos en la casa de Fafa. Ay, sí. La fiesta de Fafa ya es una institución. Sí, señor. La fiesta de Fafa ya. Como reyes nos trató Fafa. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Fafa, que, bueno, como siempre, nosotros somos de esa casa. Sí, Cira y todas las muchachas, ¿no? Fue mi primera vez, espero que no sea la sí, última. Lo único que yo te voy a recomendar algo. Ay, me va a desacreditar. No, para nada. Andrés. Pero fíjate que cuando uno es nuevo, ¿verdad, Andrés? Cuando uno es nuevo, uno muestra de que como que uno no quiere. De que uno no te come. Dan comida. Dice, no, gracias. A la tercera vez que tú coges un chin, dice, dame para no hacerte quedar mal. Y tú coges, ¿verdad? Un poquito. Sí, pero no te vayas así, mija. ¿Qué fue lo que yo hice? Según usted, que fue usted que me mandó. Le caí de atrás de ese rabo de puerco. Yo te vi. Entonces, mira, uno tiene que tener cordura y compostura en todo, Rosa. Aguantarse. Tú eres nueva. Tú eres... Andrés, explícale tú. Pero usted sabe lo que él hizo, Andrés. Me dijo, muchacho, échale más ese plato para después burlarse de mí. Andrés, y era todo que le tiraba. Fuáquete para aquí. Fuáquete para allá. Había variedad, entonces ella fuáquete. Qué rico el cerdo. El cerdo estaba bueno. Sí, pero no era ¿Cómo que nos dijo que se llama? A mí se me olvidó, Andrés. Tiene un nombre. Fafa que no es relleno el cerdo. Sí, es relleno. Ay, pero qué ricura. No es pero una cosa gourmet, no un vulgar puerco como el que venden en Ahí lo único que era vulgar era el rabo. Y Rosa acabó con Andrés, explícale, ¿verdad que uno va a la tercera vez tú dices, bueno, déjeme tomar un poquito? Tengo que comer. La copa tú la coges por mitad nada más. Dices, ya no me eché más. Si son y nunca te lo comes todo. Sí, nunca todo. Ay, esa yuca que eran largotas. Pero Andrés me dijo, mira la yuca. Y entonces tú agarras la parte y de una cuarta parte tú la retiras con cierto cuidado. Yo pensaba que era como la servían en San Juan. Un plato de yuca. No, pues tienes que ir aprendiendo ya, Rosa. La otra vaina que había ahí, Andrés, un queso raro. Ese queso camembert. ¿Cómo se llama el queso? Camembert. Tú tenías que coger una esquinita, el triangulito chiquito, tú lo agarrabas así. ¡Fua! Que como que tú no quieres. Usted debió darme un entrenamiento. Como que tú no, pero tú no te podías. Ahora usted come. Y eso del ser... Es que yo no había comido desde la mañana. No, él tenía cuando usted lo invitan es así. Cuando usted lo invitan a un lugar, usted no come desde la mañana. Hacemos como los perros nos pulgamos. No, yo no comí. El día entero. Porque lo habían invitado mucho, en la noche. Claro, además yo estaba en la cena primero del Tribunal Superior. Pero a Juana le dijo, no coma nada aquí. Ay, pero qué dama, Juana. La meta era Juana es mi heroína. En la casa de Fafa. Bella esa mujer. Esa era la Con mal gusto, pero bella. Sí, ella tiene mal gusto, sí. Pero tú la ves así, dije, ¿qué es yo qué? Pero mira. Come.
Ella no comió. Yo tengo que estar pisando. Ah, el cantinero que usted llevó, seguro Juan iba a comer en Oye, la casa. tú no viste que yo no le pegaba el pie. No, Yo estaba primero en la cena del presidente y del Tribunal Superior Electoral, mi amigo Román Jaque, y allí fui a compartir un rato. Ay, pero con la doña pasamos Juana, bien con Fafa. Y de ahí nos fuimos donde Fafa. Excelente. Y entonces las dos cosas quedaron muy bien. Ahora bien, Fafa invitó al equipo del gobierno de la tarde y nos sentimos muy bien allí. Ay, sí. Otro niño con rabia, y esto sí que es serio y delicado, está ingresado en el Robert Rick Cabral, es de Pedernales, tiene 5 años de edad y está en una condición muy delicada. No había recibido la vacuna. Bueno, me está escribiendo un médico epidemiólogo. Me dice que es evidente el fracaso del sistema. No pudo cubrir a esos niños. No pudo. Qué vergüenza. Pero ¿cómo es posible que no le pusieran la vacuna antirrábica? Pero acabando de ocurrir. Una muerte. ¿Por qué no fueron y hicieron un bloqueo completo? Un bloqueo, un trabajo, porque según dice el médico, su director, hay como una especie de peste en la zona por mordidas de perro. Y entonces, si eso está presente, lo que uno supone es que después del desenlace fatal del niño que estuvo interno en el Robert Reed durante un tiempo y después murió, me imagino que debió haber habido algún tipo de batida médica por la zona, de aviar, de apertrechar, de antirrábica a los hospitales de la zona, porque sí están frente a ese problema. Ahora se ha vuelto a presentar. Y hay... Van 2 muertos en Pedernales. 2. Y ahora hay el señalamiento de un niño más que ha sido mordido, pero parece que hay otro también. No está comprobado. Bueno, pero el ingresado, niño, este está comprobado. El primero sí está comprobado. Sí, pero me dice un médico que el niño está en un estado muy delicado. Muy tiene delicado. 5 años y es oriundo de Pedernales. Qué barbaridad. Dios. Sería Qué el tercer niño ya afectado. barbaridad. Y en un país donde hay muchísimos perros realengos, como le decimos popularmente, es una responsabilidad de salud pública, no solamente la recogida de estos animales que deambulan por las calles, sino también de preparar a la población, y más el caso de Pedernales, que ya es una provincia que tiene antecedentes recientes. 2 han fallecido por la rabia. Me dice este especialista que lamentablemente no fueron capaces de desarrollar un bloqueo epidemiológico. Exacto. Y una campaña que era lo mínimo. De vacunación que cubriera toda esa población. Eso era lo mínimo que debían haber hecho. Pero además esos perros deben de estar vacunados. ¿Quién sabe? Son perros realengos. Y bueno, en esa zona se esconden en los bosques, caminan por ahí, comen lo que aparece. Oh Dios, qué pena, ¿no? Ese niño, hay que decir, que tiene muchas posibilidades de morir, lamentablemente. Es una enfermedad con una alta mortalidad, con serias complicaciones. Sí. Y más en ese nivel de personas pobres, ¿no? Que aumenta el riesgo. Ojalá tuviéramos una información más acabada al respecto. ¿Qué ha pasado? Que Salud Pública descuidó la vacunación de toda esa subregión. ¿Qué pasó? Que no hubo un Que hubo operativo alarma. de bloqueo. ¿Cómo se hace? Que eso es normal. Es correcto. Bueno. La incompetencia tiene finales funestos como este. Una desgracia para la familia del pequeño. Y si no se toman medidas de inmediato, probablemente otras víctimas se sumen a este lamentable hecho. Hay otra información que nosotros queremos comentar. Señores, tal vez ustedes no se están dando cuenta, quizá por los graves problemas que son a veces muy sonoros, los problemas que nos acogotan, el día a día, la inseguridad, los problemas económicos, los problemas permanentes, la situación de que ha generado el caos migratorio del país. Pero le vamos a decir algo aquí, así, pausadamente, tranquilamente. Miren, lo que está haciendo el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la República Dominicana no tiene comparación. Buah. Este es un daño irreversible que este hombre está propiciándole al país. Lo que este ministro está haciendo por mandato de la presidencia de la República, porque ese hombre fue puesto ahí para eso, y hay que decir que él es responsable por su responsabilidad personal, pero que el culpable número 1 de todo lo que está pasando es el presidente y el Palacio Nacional. Señores, este hombre ha autorizado siembra en los parques nacionales. Oigan bien, los parques nacionales
con vocación hidrológica, como el caso de Valle Nuevo, que es madre de las aguas, donde se recolecta, nace o pasa el 75 al 80% del agua dulce de esta isla. Ese señor ordenó, permitió y él mismo está estimulando la siembra de aguacate. ¿Y la dirigió? Y la dirige él mismo de manera personal, la siembra de aguacate en Valle Nuevo, a contrapelo de todas las medidas que se habían tomado anteriormente para la recuperación de esa área protegida, que como ustedes recuerdan, Domínguez Brito empezó la campaña de sacar a las personas de allí y eliminar la agricultura intensa en una zona extremadamente delicada y frágil, cuya vocación fundamental es conservar y preservar el agua de la isla. Ahora, lo que este hombre está haciendo, oigan bien, y no es personal, sino es la función que este hombre está desarrollando contra los recursos del país, no tiene comparación. En un país donde mínimamente se respetara la ley, en un país donde existiera un ministerio público con un dejo de independencia y de responsabilidad, en un país donde las instituciones funcionaran mínimamente, este hombre estuviera ante un tribunal de la República. Así es. Que yo creo que en el futuro corto él lo va a padecer, porque él va a tener que ir a un tribunal. Él tendrá que verle la cara a un juez. Él tendrá que verse frente a fiscales que le pidan cuenta y a una sociedad que le pidan cuenta. Lo que usted está haciendo, ministro, es una barbaridad. Lo que usted está haciendo es un daño irreparable. Lo que usted está haciendo es una tremenda lesión al país para usted beneficiar a un grupito, a 2 o 3 gente y a un sujeto que está detrás de todo eso, de una gran influencia política y económica. Lo que este hombre está haciendo a la República Dominicana no tiene comparación. Hoy se burla el poder, se enseñorea, se pavonea como si nada le importara y como si no tuviera que rendir cuenta nunca en la vida. Lo que usted está haciendo, ministro Ángel Esteves, es una desproporción de violación a la ley y a la Constitución de la República, pocas veces vista. Usted es un abusador, criminal, un irresponsable y está actuando de manera delictiva ante el país. Lo que usted está haciendo es una actuación delincuencial frente a la República Dominicana. Todas esas zonas están protegidas por protocolos, leyes, tratados internacionales, Constitución de la República y la norma 6400. Y usted lo sabe, y sus técnicos lo saben. Pero usted, en base al poder, al abuso y al atropello, está cometiendo eso contra la nación, su presente y su futuro. Usted es un abusador y un violador de la ley y un funcionario totalmente irresponsable. El gobierno de la tarde. 29 minutos, seguimos con el tema de Valle Nuevo. Bueno, quienes quieran orientarse en relación a las acciones del ministro Esteves de Medio Ambiente, que lean hoy el reportaje de Tania Molina sobre la siembra que amenaza a Valle Nuevo en Diario Libre. Es un reportaje a profundidad, analizando incluso las variables que se han generado en el proceso de comercialización del aguacate. Tan pronto se dio y se abrió esa onda expansiva de permitir la siembra en Valle Nuevo. El reportaje es una joya para tener una idea de lo que está pasando en este momento en Valle Nuevo, para tener una idea del nivel de irresponsabilidad que significa ser un ministro y estar en la acera de enfrente, porque no puede ser un ministro de Medio Ambiente al mismo tiempo un comerciante de productos agrícolas, un partidario de sembrar donde quiera y como sea, porque no tiene una visión de Estado, una visión de futuro. Y ciertamente es lo que ha ocurrido. Después de la resolución 14-2016 del ministro Francisco Domínguez Brito, que prohibía terminantemente todas las actividades agrícolas que se pudieran desarrollar dentro del parque para cumplir con la ley que lo protege, esa resolución fue al mismo tiempo acompañada de un mecanismo de seguridad interno, con policías, con guardias forestales, con un conjunto de mecanismos de protección que impedía que los minifundistas que estaban trabajando por su cuenta en Valle Nuevo volvieran a invadir la zona protegida y
afectaran la sostenibilidad hídrica de la República Dominicana. Voy a leer algunas referencias dentro del reportaje de Tania Molina, porque es muy explícito respecto a lo que estaba señalando Ricardo Nieves alrededor de la irresponsabilidad del ministro Esteves una vez asumió ese cargo, con una finalidad muy diferente a la de la defensa del medio ambiente. La siembra, la siembra, no se ha parado nunca, porque el agricultor chiquito tiene que vivir. Esa fue la frase que inicia el reportaje de Juan del Carmen, que es uno de los parceleros pequeños que están asentados ahora en Valle Nuevo, bajo las órdenes y protección del ministro Esteves. Y dicen ellos en su propia boca: dentro del Parque Nacional de Valle Nuevo, nosotros trabajamos incluso con una autorización del ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves. Ciertamente, el ministro asegura una cosa diferente desde su despacho, pero el señalamiento que ella logra obtener de quienes son los parceleros que están trabajando allí desmiente por completo lo que desde su despacho ha dicho el ministro más de una vez, que ya había cesado la explotación agrícola del área protegida y cuya contribución, dice él, es importante. Pero mientras dice esto, ocurre lo siguiente. Los guardias se fueron hace como un año ya, comentó uno de los parceleros. La caseta de madera, cuando se colocó, era custodiada por al menos 2 guardias que tenían la misión de impedir que se continuara llevando equipos y herramientas de labranza a la zona conocida como Madre de las Aguas por el alto potencial hídrico que tiene. La ausencia de seguridad fue una estrategia. Ha dado luz verde al libre trajinar de los agricultores que retomaron la siembra de aguacates, papas, zanahorias y cebolla, ajenos o desafiantes a esa resolución de Domínguez Brito, la 14-2016, que, como dijimos al principio, logró retener el estropicio que se estaba realizando, la destrucción de toda esa zona de Valle Nuevo, que es una zona protegida. Algunos de los agricultores contaban con la autorización del propio ministro de Medio Ambiente para establecer plantaciones de aguacate. Y oigan cómo dicen en el reportaje los propios agricultores: eso viene desde arriba. Fue Medio Ambiente que dijo que se siembre aguacate, afirmó Francis, un jornalero que entre octubre y noviembre sembró para su patrón. Y hay una interrogante interesante. El patrón directo no es el ministro Esteves. El patrón directo es una persona que ha sido citada, de muy buenos vínculos en el Palacio Nacional. Ese hombre sembró para su patrón casi 5,000 plantas de aguacate en la localidad conocida como La Nuez, en la parte sur del parque, correspondiente a la provincia de San José de Ocoa. La realidad es que hay una enorme actividad de siembra en Las Espinas, dentro del Parque Valle Nuevo, la hay en la zona de La Nuez, la hay en una parte importante del costado del parque que penetra en la provincia de San José de Ocoa. El énfasis que se está haciendo en este momento no es el que levantó y logró establecer la resolución 14-2016, sino que es todo lo contrario. Y se ha señalado, incluso en relación con el resultado de estas operaciones de siembra, resultados muy óptimos desde el punto de vista tanto de la exportación de aguacate como del aumento de la superficie de siembra que había en el país.
Y respecto a al monto de las exportaciones, ustedes van a ver los cambios que refleja el reportaje. De 22.81 millones en el año 2013 a 48.86 millones en el 2017. Yo quiero hacer un alto ahí, Andrés, brevemente. El país tiene muchas zonas que tienen vocación para esa especie. O sea, se pudiera sembrar y desarrollar proyectos con aguacate en muchísimos lugares de zonas medio bajas, incluso algunas medio altas, en la región sur, en la misma línea, en el Cibao. ¿Por qué tomar Valle Nuevo? ¿Por qué coger la zona más importante y sensitiva que es Santuario de Agua de la República Dominicana? Yo te quiero leer esto que le falta. Para mí, el fenomenal reportaje que ha hecho Tania Molina le dice a los dominicanos cuál es la vocación que tienen algunos individuos que están en el poder. Artículo 171 de la Ley de Medio Ambiente. Oigan bien, no lo digo yo, no lo está diciendo Andrés, ni siquiera el reportaje lo dice. Escuchen esto para que ustedes vean por qué él está actuando al margen de la ley y cómo actúan las personas de manera analógica que se convierten en delincuentes. El funcionario que, por acción u omisión, autorice la realización de acciones, actividades, instalaciones que causen daño y perjuicio a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y a la calidad de vida de la población, será solidariamente responsable con quien las haya ejecutado. El funcionario que ordene cualquier tipo de violación es responsable solidariamente. Ese hombre es responsable aquí porque el Ministerio Público no tiene independencia para actuar. Pero ese hombre debió de ser llamado y procesado por violación a la ley en base a ese artículo 171 de la Ley de Medio Ambiente. Debió de ser llamado hace tiempo, pero no lo va a hacer el procurador, ni lo va a hacer la procuradora de Medio Ambiente, ni lo va a hacer el procurador de Constanza, ni el de La Vega. No lo van a hacer porque no tienen la posibilidad, la autonomía para hacerlo, pero es un violador de la ley y los violadores de la ley son delincuentes. Quienes violan la ley se convierten en delincuentes y lo que él está haciendo es convirtiéndose en delincuente. Lastimosamente, esa es la realidad. Así es. Continúa leyendo. Antes de que continúe, Andrés, haga una pregunta al aire. Entonces, toda esta operación que se inició, podría decirse también que lo único que se hizo fue sacar a los pequeños propietarios del frente. Parece que para los productores. Es decir, no, se había hecho un censo y habían sacado todo tipo de agricultura. Y permitieron que terminara la que estaba en proceso, pero la resolución establecía que se le daba 90 días y se cumplieron. Y ya no podían sembrar. Ahora, cuando lo ponen a él allí, porque él fue puesto ahí para eso, por eso yo no le echo la culpa a él. La culpa la tiene el presidente de la República y el grupo que lo designó ahí. Así es. Porque no, propiamente la responsabilidad es individual, pero todos sabemos que él está cumpliendo órdenes ahí. Y que ese grupo no cree en nada de eso, ni le importa el destino del país, en ese sentido. Bueno, el procedimiento para que se acentuara la explotación agrícola en la zona consistió en lo siguiente, porque como decía yo al principio, la resolución 14/2016 estableció todo un perímetro de protección. ¿Y qué hizo el ministro Esteve tan pronto entró en el ejercicio de sus funciones de ministro? Que gran parte de la Brigada del Servicio Nacional de Protección Ambiental fue retirada y el parque de unos 910 kilómetros cuadrados apenas cuenta con 14 militares que están concentrados en la zona de Constanza para evitar que los que fueron desalojados retornen. Pero oigan, o sea, dejó de guarnecido el parque, desprotegido por completo. Pero él incluso se reunió con muchos de ellos y los estimuló, les señaló hacia dónde era que tenían que ir a sembrar. Pero oigan, ¿cuál es, digamos, la esencia de esta estrategia? Si mueven los guardias para evitar el sembrado en Ocoa, tienen que descuidar la parte de Constanza, señalaron la fuente. Y se alegó que violaciones a los planes de rescate del Valle Nuevo, el colectivo ASOS, que ha trabajado mucho en la zona, sometió en agosto pasado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en el que planteaba que el ministro Esteve ha tenido una actitud de simpatía y promoción de los asentamientos en el parque agrícola. Yo creo que este reportaje habla por sí solo. Mira, Andrés, me escribe un técnico
Me dice, todos los preceptos conservados en la ley 20204 sobre áreas protegidas se están cometiendo ilícitos e infracciones flagrantes. En todo está violando la ley, absolutamente en todo. Las áreas protegidas no solo son espacios como los parques nacionales, desempeñan funciones exclusivas en términos ambientales, pero a ellos no les importa, y eso está pasando en varias sierras, incluyendo Bauruco. Señores, óigame, hermano, por Dios, eso hay que... La gente que no conoce, porque lamentablemente nuestro país no conoce su república. Miren, yo he andado todas esas áreas, desde Cerro Montoso, en las estribaciones sur, hasta Cabima Clara, que queda en las estribaciones próximo por ahí cerca de Loma Miranda. Todo eso yo lo he andado. Andrés, eso es agua por todos los lados. Tireo, Tireíto, Arroyón, Colorado, sí. Rancho Viejo, Juan de Jesús. Todos esos son ríos pequeños, afluentes. Esos ríos en la zona alta, por ejemplo, Tireíto, que Panqui permanentemente, Panqui Corsino, que es de esa zona, ¿no? Está denunciando de cómo lo han sepultado. Eso da pena, Andrés. La presa, por ejemplo, de Pinalito y la presa de Blanco están sedimentadas en más de la mitad, porque todo está deforestado ahí arriba. O sea, el intento que estaba haciendo el gobierno por proteger a Valle Nuevo se fue para el carajo. Se fue a la porra, sí, con este señor. Bueno, yo creo que con las pinceladas que hemos dado en relación con la situación, esa amenaza de la siembra de aguacate y de otros productos menores en la sierra de Valle Nuevo, el país quedará ilustrado de lo que está pasando. Quien no puede alegar inocencia, quien no puede señalar desconocimiento, es el ministro Esteves, porque él sabe muy bien lo que está haciendo. El ministro Esteves no tiene ningún amor por el estado medioambiental del país. En realidad lo que le interesa son sus negocios. El gobierno de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este gobierno de la tarde. Los operativos de Navidad ya inician. De hecho, ya la DGCET y las autoridades también de socorro han hablado que van a mandar a varios agentes a la calle. En el caso de las autoridades de socorro se hablan de más de 39,000 miembros entre médicos, policías, militares, y ya también van miles de agentes de la DGCET, antigua MET, a controlar el tránsito en estas Navidades. Me escribe otro amigo, me dice de la zona de Pedernales y la preocupación por la rabia. Hay que declarar emergencia epidemiológica y tanto el Ministerio de Salud como el Servicio Nacional de Salud, atención Chanel, deben intervenirla inmediatamente, porque eso implica que hay más casos, hay más perros, puede haber más mordidas, y al personal médico no está sabiendo diagnosticar la rabia. Hay que reforzar ese diagnóstico y hay que poner a pensar a los médicos del país en eso, principalmente en la zona donde se están produciendo los casos. Es una preocupación muy importante para el sistema de salud. Quiero decir algo en relación con la prohibición de plástico de un solo uso que acaba de ser implementada por Bruselas como parte de una serie de reglas ambiciosas que la Unión Europea tiene para el control del plástico por el daño que el plástico está haciendo a nivel mundial. Y lo digo porque en la República Dominicana se comenzó a discutir hace un tiempecito, aunque se engavetó y está en el saco del olvido, una ley sobre el uso del plástico en la República Dominicana y otros aspectos vinculados con medio ambiente y con preservación de la naturaleza. Bajo las nuevas reglas que se han establecido en la Unión Europea, artículos de plástico que solo tienen un uso, como hisopos, cubiertos, platos, sorbetes y contenedores de comida, que la Comisión cree que pueden ser reemplazados por materiales degradables, serán prohibidos. Se van a prohibir los calimetes, los sorbetes. Todos los desechables. Todo este tipo es un proceso que comenzó la Unión Europea
porque las perspectivas son, en lo que respecta a la supremacía del plástico dentro de 25, 30 años, tan tenebrosas, pero tan espectacularmente difíciles de asumir en términos incluso científicos por la no biodegradabilidad de los plásticos o por un tipo de biodegradabilidad que se lleva cientos de años en algunos casos. Estas medidas pretenden paliar, amortiguar el daño, por ejemplo, que se está haciendo en los océanos. Se calcula que dentro de 45 a 30 años en los océanos va a haber más plástico que peces. Y por lo tanto, la Unión Europea ha asumido la política de prohibir el plástico de un solo uso. De manera que esto es muy importante tomarlo en cuenta. El plástico fue, en la época de su descubrimiento, una maravilla, porque incluso desde el punto de vista medioambiental se suponía que iba a evitar... claro, de todo. Más uso de fibras naturales, sí, maderas, metales, etcétera. Porque además el plástico es, y ahí podemos hacer un poco filosofía, el plástico es la degradación de las jerarquías. El plástico es un material que sustituía todos los demás materiales. Todos los demás materiales. Ser tan fácil de producir, de malear. Todos los demás materiales. Yo escribí un artículo el día pasado sobre un artículo que escribió Roland Barthes hace 68 años, maravillado con la Exposición Mundial del Plástico que se hizo en Francia en el año 1952. Y Roland Barthes se quedaba sorprendido con la versatilidad que el plástico tenía como material de uso múltiple, incluso insospechado. Ya en el artículo de Roland Barthes se pronosticaba que muchas de los órganos humanos podían ser reproducidos a partir del plástico. Y esa variabilidad infinita casi que el plástico tiene, lo ha llevado a ser en este momento, por el uso excesivo y por la no biodegradabilidad, un peligro para la humanidad entera. De manera que esta información que Bruselas comenzó ya la prohibición del plástico de un solo uso y tiende a dar un paso para reducir la cantidad de artículos plásticos de un solo uso en la economía de Bruselas y para que los océanos y finalmente la sociedad en su conjunto se vea disminuido el peligro que el plástico significa en la sociedad moderna. El gobierno de la tarde. 3:55 minutos. En este gobierno de la tarde nos sentimos en una verdadera Navidad porque tenemos la visita de altos ejecutivos de un lugar donde uno puede pasar un buen rato, comer rico, disfrutar de un buen ambiente en familia. Queda cerquita, es un lugar súper céntrico, íntimo a la vez. Hablamos del Mesón de la Cava. Está con nosotros Kiara Sheker y Ricardo Jorge. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por brindarnos su espacio para dar informaciones a toda la familia dominicana para que se den cita pues este 24 de diciembre, ya que tendremos un menú muy variado en esta cena de Nochebuena y será un gran buffet clásico tan tradicional como en casa. Eso es el 24. El 24. Juana no va a cocinar. Clásico, ¿no? Estoy pensándolo. No. Motívame, Rosa. Juana no va a cocinar. El 24, o sea que va a haber de todo. De todo allí. Un menú muy variado, un buffet para toda la familia. Atención país, además es un lugar que a nosotros nos encanta, es precioso, es agradable, es bonito. Ese contacto con la naturaleza. Es esotérico, es subjetivo, es surrealista y es posmoderno. Así todo es. Combinado ahí. El Mesón de la Cava es una simbología, ¿no? Sí, claro. No solo de la buena comida, sino del buen estar, es tradición. 51 años ya. 51 años. Así es. 51 años. Y esa cena de Navidad, ¿cómo hacerla que le guste a la gente? Porque la gente varía mucho los gustos y esto. Bueno, lo más importante es que tiene un precio de calidad atractivo.
Ajá, o sea que no es nada de que haya que sacar. No. 1.745 más impuestos. Pero eso lo dejo eso lo dejo de propina yo allá mismo. No, de verdad. 1.745 más impuessto. Bueno, ya fue que se hizo la fiesta de la Z, señores. Ay, sí. Y eso, todavía hay gente que anda dando tumbo todavía. Porque entonces uno tiene que subir la escalerita en Caracol. Sí. Y Rosa, pero se disfrutó mucho. Rosa subió, fue. Ay, pero también tenemos ascensor. Yo usé mi ascensor. A mí me gusta subir, caminar. Mejor, claro, para la salud. Sí. Pero Entonces, los platos gourmet, tradicionales, vamos a hablar de esa combinación, porque hay que satisfacer el paladar de mucha gente. Oigan bien, señora, no se pongan a cocinar, no dañen sus uñas las mujeres, oigan bien. Vayan al salón. Sí. Eso es correcto. Bien, como decimos, una fiesta o una cena tradicional navideña como la hacemos en casa, no puede faltar el jamón glaseado, pero tampoco puede faltar el pavo, no puede faltar el cerdo, pero mira, ahí en la escalera querían casi atracar, que si no traemos un pedazo de salmón horneado. Ay, señores, qué escándalo ese salmón. ¿Qué salsita que ustedes decían al salmón que queda tan bueno? Siro de arce y mostaza anciana. Siro de arce. Pero el secreto es el Ay, mi madre Rosa. No, yo lo probé, ese salmón que estuvo en la cena de la Z. Mostaza anciana. Un escándalo. Oye, Rosa, eso no se ve mira, de allí del peaje para acá. Tengo que reconocer que en San Juan no hay en San Juan, pero en el Mesón de la Cava sí. A la gente le encantó me cuentan que le encantó el salmón de ustedes. Sí, bueno. Eso me están diciendo. ¿Y no trajiste un poquito de salmón? Digo, no, eso es hecho en el horno de ella. Porque ya es una tradición en el mesón, lo del salmón horneado. ¿Y las guarniciones? Todo tradicional. El arroz navideño. Wow. Puré de papa. Como nosotros amamos el Cibao, sí, no puede quedarse un buen puré de yuca y papa. Así es. Ay, Dios mío. Puré de yuca y papa. Y vegetales para los. ¿Y las bebidas? Las bebidas no están incluidas. Pero hay que. No están incluidas en el paquete de los 1.745. Pero uno pide su copita, ¿no? Y claro. Es abierto. Ricardo, ¿y uno se puede comer todo lo que uno quiera? Ay, sí. Así es. Pasarse la noche entera comiendo. Ahí sí es grande. Eso es lo mejor, ¿verdad? Le tenemos un secreto para que ella no bata del año en eso también. Andrés, que ella no bata en eso también. No. A Rosa debutado es por los 411. Por los 400. Yo no sabía que era. Ya ha bateado bien. Sí. Gracias, Andrés. Bien, entonces decían sobre eso de Es importante destacar que hay que hacer reservación para que puedan tener su espacio, su mesa. Así que pueden hacerla al 809-533-2818. Y también 809-533-2818. También pueden acceder a nuestra página web www.elmesondelacaba.com. Y habrá música de acompañamiento. No, el 24 no vamos a tener música, sino el 31 sí vamos a tener música. Ay, porque también hay un party de fin de año. Sí. Claro, no podemos todavía dar los detalles porque tenemos sorpresas, pero más adelante. Inscríbame en los dos. Pero quien ambientó la fiesta de la Z, qué artista tan magnífico. A mí me encantó. Él toca de todo, canta de todo. Sí. Ahí hay una orquesta compuesta por una gente que de verdad sabe de música. Se llaman son bosarengue. O sea, de todo, son de todo. Son bosarengue. Son bosarengue. Tiene son, tiene bossa nova, tiene merengue, tiene todo. De todo un poco. Muy completo. Y acuérdese que diciembre ya uno cambia bosarengue. Son bosarengue. Son bosarengue. Pero son bossa nova y merengue. Claro, todo. Sí. Bueno, finalmente, Kiara. Bueno, reiterar los números telefónicos 809-533-2818 y nuestra página web www.elmesondelacaba.com. Cena de Navidad, o más bien de Nochebuena, en el Mesón de la Cava este 24. Así que toda la familia dominicana, ¿y a partir que no de qué se lo hora pierda. uno puede llegar allá al mesón? Desde las 7 de la noche, 6 de la tarde, no sé.
La gente que cena temprano, claro, la gente que que cena sí. temprano, nosotros cenamos temprano a las 6. No, hay gente que tiene tradición. Juana y yo nos cena acostamos a las temprano. 8:30 y cenamos a las Con las 5:30 gallinas. y a las 6 de la tarde. ¿sí? La gente de campo somos así a veces. No, nosotros todo está programado con el ciclo circadiano, las hormonas, la digestión, todo, sí. Nosotros nos cuidamos más que Danilo. Señores, gracias por haber venido. A ustedes por Gracias brindarnos a su ustedes. espacio, como Nos siempre. espera todo allá en esta cena de Navidad. Denle ese regalo a su esposa, a su madre, no la pongan a cocinar, rompan con la tradición. Yo le iba a llevar a Juana al humito de Bonao. ¿Tú sabes lo que es el humito, verdad? Francis. El gobierno de la tarde. Migración y Defensa reforzarán vigilancia en la frontera por Navidades. Oye. Más en Z Digital. Ay, Dios santo. Ay, Señor. Apiádate de los humildes. Bueno, Andrés. El Poder Judicial está de vacaciones. Ya a partir ¿Está de de este vacaciones? viernes. Sí, por las O Navidades. sea, nadie va a caer preso ya. Parece que no. Y si usted tiene una emergencia, va a tener que esperar a enero. Yo no sabía que cogía vacaciones. Está bien. Así es. Es tiempo del maestro, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una brevísima intervención. Voy a declarar al Procurador General de la República como el autor del chiste del año 2018 en la República Dominicana. El gran PRI, el gran trofeo, se lo vamos a adjudicar al Procurador por decir en la prensa dominicana que el caso de los supertucanos no está estancado y que al contrario, el caso tiene ocupado con más de 14,000 fichas expedientes a los funcionarios del Ministerio Público. El gran chiste del año es este. Nadie podía despedir el año 2018 con un chiste de peor gusto que el del Procurador General de la República, que se ha creído que este país sencillamente es un país de tarados mentales, que se imagina que en la República Dominicana nadie lee periódicos, ni tiene acceso a las informaciones internacionales por las vías contemporáneas, que cree que nadie puede tampoco interrogar la realidad. Yo pienso que el procurador deberíamos hacer un gran esfuerzo para condecorarlo como el chistoso más ridículo de todo el año 2018. El caso Tucano es un caso que deja al desnudo a la justicia dominicana, pero completamente desnuda. A la vista de todo el mundo queda la articulación ósea de una justicia que se mueve entre bambalinas a partir de lo que el interés político en la República Dominicana determina. De alguna manera, este juicio por la compra de los tucanos es, por lo tanto, también un juicio a la justicia dominicana. Incluso más que Odebrecht, porque en Odebrecht la implicación atraviesa necesariamente por el carácter político de las decisiones que se tomaron, dada la envergadura de los compromisos comerciales que se establecían, dados los montos, dadas las personalidades que están involucradas y la acción de Estado que fue Odebrecht en los términos en que la expansión de Brasil significaba un empuje para colocar a Brasil como una de las grandes potencias mundiales, y la expansión de sus industrias constituyó una política de Estado. Incluso más que Brasil, más que eso, más que lo que podamos nosotros deducir del caso Odebrecht, el caso Tucano es en la República Dominicana un juicio que deja al desnudo por completo a la justicia podrida esta que tenemos nosotros aquí. Pero es además un expediente cómico y no podía ser de otra manera, dado el final del año 2018 que tiene el procurador,
Es un expediente cómico único en el mundo porque se trata de un expediente de sobornos que no incluye sobornados. Peor aún, peor aún. Embraer, por ejemplo, admitió el soborno. Pagó 7.40.000 dólares por el delito que ellos asumieron. Indicaron que ellos habían conscientemente construido un aparataje para que la aprobación en el Senado de la República, en particular, se realizara, dadas las coyunturas del proceso de negociación que tenía Embraer frente a las empresas norteamericanas. Y lograron esa aprobación a partir de un soborno que, de acuerdo con las documentaciones, le fue entregado al coronel Piccini de 3.5 millones de dólares. Sin embargo, el soborno en el expediente final que este procurador cómico presentó, no aparece ninguno de los originalmente implicados señalados en las documentaciones provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue donde se ventilaron las audiencias iniciales de este caso de los Super Tucanos. En el expediente original estaban acusados el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio, el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, el coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, así como las empresas Magic Corporation y Business Group. Y además, el senador Canaán aparecía señalado en el expediente. Uno se pregunta, ¿a dónde fueron a parar todos estos encartados en el expediente final del procurador? ¿A dónde? Por magia, por una actividad mágica, únicamente años después, el expediente de los Tucanos se personifica en la figura del coronel Piccini. Pero fue Piccini, él solito, el que armó toda la estructura de las negociaciones. Él solito armó la estructura de las negociaciones. Fue Piccini el que incentivó la decisión de los senadores para que el expediente de los Tucanos que ellos veían en comisión fuera aprobado. Él solito, Piccini solito. Fue Piccini el único recipiendario, el que recibió los 3.5 millones, si como se comprueba en los expedientes provenientes de la justicia norteamericana, fue un proceso gradual de envío a través de un sistema de courier. Y es por eso que están implícitos en el expediente Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, y las empresas de las cuales ellos eran representantes. Señores, ha tenido que ocurrir lo que ocurrió en Brasil para que el procurador hablara de nuevo del caso Tucano y nos diera la buena noticia de que sus fiscales están enfrascados en averiguar todavía, escarbando en más de 4.000 expedientes, quiénes son los culpables del caso de sobornos insobornados que se llama Tucano. Pues no, no es así. Con solo leer
las 67 páginas de la minuta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se sabe perfectamente quiénes estuvieron involucrados, tanto en la recepción del soborno como en el proceso de organización del envío. Y eso lo sabe el procurador mejor que yo, mejor que cualquiera que haya leído el expediente que está en internet a disposición de quien quiera. O mejor incluso que cualquiera de los jueces que en Brasil sí condenaron a los empresarios que entregaron a Piccini el monto del soborno para ser repartido entre senadores dominicanos, senadores del Partido de la Liberación Dominicana, que se lo apropiaron para dar el visto bueno para la adquisición de los supertucanos. No se iba a ir en blanco cerrando el año 2018 el Procurador General de la República. Se acaba de ganar el premio del chistoso más ridículo de la República Dominicana. El gobierno de la tarde. 4:20 minutos. Seguimos en este gobierno de la tarde. Ya fueron identificados los cuerpos de las 2 mujeres que murieron calcinadas en la explosión de la empresa Poliplas. Tal cual se sospechaba, las víctimas son Rosamelia Peña Rosario y María Altagracia Garavito, de 27 años. Una pena. Como ha ido diluyéndose eso, ¿no? Sí, claro. Ya ni se menciona. Sí, fueron 8 muertes. Las víctimas que estaban graves ya están estables. Solo queda uno nada más que estaba en condición medio delicada, pero todo está estable, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Fueron 8 muertos, señores. Algunos quedarán con lesiones permanentes, ¿no? Porque esas quemaduras son muy severas. Algunas cosas vendrán ahora, porque de seguro que va a haber demandas y de tipo civil, de daño civil. Hay gente que... Quizás se vaya por la vía alterna, ¿no? De la negociación. Sí, la solución amigable. Sí, y bueno, ya Poliplas y Propagás se pusieron de acuerdo. Todos conocemos esa llamada que ya no hay ha provocado hasta memes. Creo que entregaron la 4ª casa. Ya entregaron varias casas en esta semana. Como hoy en San Juan de la Maguana, en mi pueblo, se entregaron estas cajas navideñas con mucha dificultad. Esto se está haciendo ya una costumbre. La cantidad de personas, incluso heridas, que salen de esa repartición. El Plan Social hoy estaba repartiendo en San Juan de la Maguana y al igual que ayer en Dajabón y La Vega hubo inconvenientes. Bueno, y en Boston, Andrés, a propósito de tu comentario, dice el amigo Juliao que desde el día 14 en Boston suprimieron toda la funda plástica en los supermercados, ya por una disposición de la ciudad. Creo que eso se va a extender a nivel mundial. Absolutamente todos los supermercados se suspendieron. Porque tú te pones a pensar, por ejemplo, en un paísito como este, un país pequeño, con dimensiones muy modestas, con un nivel de consumo en sentido general, comparado con las grandes capitales como Washington, como Nueva York, de plástico. ¿Cuántas botellitas de plástico, por ejemplo, se consumen al día en este país? Tú puedes darte cuenta de cuál es el comportamiento, incluso del dominicano. Cuando tú vas a Boca de la Mata, Bahía de Samaná, donde desemboca el río Yuna. Es una cantidad. Lleno. También en la Bahía de Luperón, en Puerto Plata. Plástico y plástico y plástico. O sea, señor, el dominicano no fue enseñado. El dominicano no fue enseñado a comportarse. Lo soltaron de pie y mano para que sobreviva como pueda, que haga lo que pueda, que haga lo que quiera, que ejecute lo que le dé la gana. Y el descontrol que hay en este país se manifiesta desde las más altas instancias, como la conversación de aquellos 2 empresarios famosos por el caso Poliplas, hasta que un ciudadano en la calle que vende guineo tenga una discusión con otro ciudadano de su misma estirpe que vaya a comprarle. Es un desorden general lo que hay en este país. Bueno, aquí hay un proyecto de ley que prohíbe el uso de fundas plásticas y FOAM, pero se ha quedado ahí en proyecto. No, incluso la ley que estuvo siendo discutida y que se llegó a avanzar un poco en ella, de pronto fue condenada al silencio. Es que aquí los intereses son muy poderosos. Pero no acabamos nosotros de hacer casi 2 sesiones dedicadas
a lo que está ocurriendo en Valle Nuevo. Me dice Edwin Cruz Roa, la carretera Mella está llena de plástico en todos los contenedores, de lado y lado, por todos los lados, es donde quiera. Ahora, ustedes han visto cómo la gente tira la basura en la autopista. Esa autopista Duarte, cuando nosotros vamos para Bonao, es una cosa horrorosa. Sí. Por las ventanas, fuá. Pues si tú eres chofer, párate y dile, nadie me tire una. No que va, ni el chofer, ni el pasajero, ni el que va al lado. Pero en la misma guagua debían haber disposiciones para que claro, la gente en los mismos. ¿Por qué los dueños de rutas de autobuses no disponen que nadie le tire basura? No, porque es que todo es el mismo descontrol donde quiera, es la misma falta de orden que tenemos en esta sociedad, que va de cabeza a pie. Pero es tiempo, ahora a las 4:24, es tiempo, de don José Luis Mendoza. Muchas gracias, doctor Ricardo Nieves. El saludo cordial a todos nuestros compañeros. Nuestro país hace mucho tiempo, esto no empezó en los últimos años, ha ido cada 3 meses escuchando de sus autoridades económicas en términos de crecimiento. Ha sido tan repetido, probablemente 4 veces al año tenemos un informe del Banco Central y en la inmensa mayoría de los casos con algunas variables muy específicas de algún año, siempre sobre lo mismo, crecimiento. Se ha sobrepasado la meta, va a ser mayor a lo que informaba tal o cual organismo, la CEPAL, esto y lo otro. Es innegable, y yo siempre he dicho esa parte, no cuesta admitirla, todo lo contrario, nos hace ser más exigentes con el Estado y con la autoridad. Ha habido ciertamente una transformación material en los pasados 25 años, que ha ocurrido, como insisto en decir, a pesar de las autoridades, muchas de ellas económicas y financieras, y del devenir de los políticos al frente de la cosa pública. A pesar de eso, ha habido un sector que ha logrado avances importantes en la forma en la que mercadea, comercializa y en la que satisface las necesidades de los usuarios de ciertos servicios, de ciertos bienes que se venden al detalle, al por mayor, etcétera. Se ha transformado incluso la misma experiencia de comprar, sobre todo con la llegada de los malls, con la llegada de algunas experiencias copiadas de otras culturas. Ha habido una evolución. Sin embargo, nos hemos quedado con todo lo pernicioso y que no se ha podido transformar porque el modelo, entre otras cosas, así lo permite. Ver una economía, por lo tanto, que cada año crece un 6, crece un 7, y depende de lo que esté de humor para decir la autoridad económica del momento, ver a ese Estado que anuncia un presupuesto que está llegando al billón, con B, billón de pesos, y hago esa aclaración porque por todo este tema de los anglicismos, hay quienes se han acostumbrado, como los norteamericanos le llaman billón a la cifra de 1.000 millones, pues sepa que no, que en español es, según el sistema métrico decimal francés, un billón es 1.000.000 de millones. A esa cifra que tiene un montón de ceros, 12 ceros, está llegando el presupuesto a la nación dominicana, le falta muy poco. Ese país destina este año 1.400 millones de pesos a regalar cajas con una exigua, una bastante limitada oferta gastronómica y, como no podía quedarse, también con una parte de la oferta de bebidas espirituosas. Esta caja cada año forma una escena dantesca. Ahí están aquellos para los cuales no hay crecimiento, para los cuales no hay prosperidad, y si la hay, se queda siempre detrás de las vitrinas de las tiendas. Se quedan en los comerciales televisados, radiales, impresos, que ofrecen una serie de bienes a los cuales desde ahora se les enseña a muchos que no van a tener la oportunidad, que si van a tenerla tiene que ser a través de la vía o de la suerte, los juegos de azar, o del talento probablemente de uno de sus hijos, hermanos o miembros que pueda triunfar en el deporte o en la música. Alguno que pueda triunfar dentro del campo de la política, porque se entiende que también es un atajo. Se ha convertido en uno de esos nuevos paradigmas breves, de esos atajos hacia la riqueza absoluta. Y ni hablar, y esto penosamente también ocurre más cada día, la vía también que da el crimen, sobre todo el crimen organizado, más allá de los actos criminales de baja ralea, también está el paradigma del gran criminal exitoso proveniente de los barrios que llega a tener una acumulación material importante. Los gobiernos, y hablo en plural, desde Balaguer hacia acá, esencialmente del 66 en adelante, todos, sin excepción, sin importar su discurso, sin importar cuáles hayan sido supuestamente sus raíces ideológicas, han perpetuado la costumbre, la han elevado a ritual. Y
que tengamos en pleno año 2018, cuando otros países, incluso algunos que han sido más pobres que la República Dominicana, hablan de insertarse en la economía del conocimiento, hablan de ir, ¿por qué no?, estableciendo hasta plazos para algunas de sus políticas de asistencia social, ir estableciendo los avances de las poblaciones que las reciben para que las mismas en algún momento corten el cordón umbilical humillante de la dependencia. Pues en nuestro país simplemente se perpetúa la especie. Los políticos lo saben. Algunos de los que han gobernado, incluyendo un expresidente que ha gobernado 3 veces este país, lo sabe tanto que escribió un artículo de los sobrecitos. Escribió un artículo donde de alguna manera hilvanaba un juicio sobre la importancia de ser el que otorga, el que regala. Una riqueza que, por cierto, ellos no se han preocupado en generar, mucho menos en incentivar que otros generen. Es simplemente la riqueza que le esquilman a quienes producen, a quienes compran, a quienes venden, a quienes hacen todas las transacciones legales que permite la Constitución Dominicana, o en su defecto, por la frondosa vía del endeudamiento, la cual está llegando a niveles de paroxismo en la República Dominicana, está llegando a niveles no solo nunca antes visto, está llegando también, podríamos decir, a cifras que nos parecerían increíbles hace apenas unos años. Escuchar que se aprueban bonos por 190,000 millones de pesos para completar un presupuesto de la República es para sentarse a pensarlo. En esa misma aprobación se informaba de los 300 y tantos millones de dólares para las famosas contingencias climatológicas. Parece que no ha bastado con haber hecho una serie de inversiones relacionadas a ese aspecto y con poder declarar en áreas de emergencia facilidades para aprobar una serie de políticas de infraestructura. No basta con eso. Hemos necesitado 300 y tantos millones de dólares, pase o no pase el huracán. De todos modos vamos a tener siempre el huracán político, social, y un huracán que sobre todo destroza, no infraestructura solamente, destroza una cultura que durante años trató de construir en el dominicano común la idea de que trabajando duro se podía ahorrar, se podía transformar el nivel de vida, se podía aumentar la calidad de vida y se podía tener, como siempre, la esperanza de que nuestros hijos y quienes nos suceden puedan superar el estadio económico en el cual se criaron y se formaron, y así, generación tras generación, en esa escalera, dada la naturaleza humana que le condena, como siempre he creído yo, a progresar, entonces llegar a mejores niveles de vida y de crecimiento. El otorgamiento de las cajas podrá ser organizado o desorganizado, podrá ser caótico, violento, o podrá tener incluso, si se quiere, hasta la paz de una misa. No deja de ser una derrota. Es cada una de esas cajas entregadas, más que una bondad del sistema, es una derrota de lo que hasta ahora hemos construido como sistema socioeconómico en un país preñado de riquezas naturales, con una ubicación geográfica que podría ser la envidia de otros países que producen, cosechan, tienen economías extractivas de sus minerales, que tienen economías desarrolladas en el aspecto industrial y le agregan valor a las materias primas, de economías basadas en el servicio, de economías que tienen inversión en el I+D+I, que es la innovación, el desarrollo, la investigación, el desarrollo y la innovación. Nuestro lugar en el mapa, una especie de portaaviones fijo entre las Américas a una equidistancia de la costa sur de los Estados Unidos, de la costa norte de Sudamérica, con el istmo centroamericano también al alcance de unas pocas horas de avión y de un embarque no tan largo, podría permitirnos ser una especie de joya de la corona en materia del desarrollo económico de nuestro continente. Todo esto no se ha aprovechado, entre otras cosas, por el carácter, además de liberticida, de la extraordinaria voracidad que tiene el Estado Dominicano para gastar lo que no tiene, contando con aquellos que producen para mejorar su nivel de vida y cuya riqueza, además de serles esquilmada, no se le devuelven servicios de calidad. Y los pocos servicios que hay, si bien alguno podría haber mejorado en el paso del tiempo, no son suficientes como para decir que el costo de la vida en nuestro país es realmente barato, como mucha gente aprecia. Se tiene que pagar desde que se tiene una empresa o algo de riqueza por una seguridad extra que no nos la brinda la autoridad dispuesta para ello en las leyes. Desde que se tiene la posibilidad, tanto el servicio del agua como de la electricidad necesitan reforzamientos por la vía del tinaco, la bomba, la cisterna, el inversor, las baterías. Se necesita, por lo tanto, gastar más para asegurar lo que debería, entre otras cosas, ser una garantía
puesto que para eso los dominicanos trabajan duro y la inmensa mayoría de ellos pagan por sus compromisos. Eso podemos decir de la mayoría de los dominicanos. Las cajas son, por el momento, y son un tema que va a permanecer unos cuantos días en la palestra. Se va a olvidar convenientemente cuando pasen estas fechas. Para retomarlo, obviamente dentro de 12 meses, otra vez, para ver las filas, las estampidas, los aplastados, los golpeados. Mientras todo esto pasa, nos entretenemos a veces discutiendo si debería hacerse de manera organizada o no, cuando la gran pregunta es, un sistema que multiplica a quienes necesitan de este tipo de asistencia, ¿puede sentirse orgulloso de su crecimiento macroeconómico? ¿Están dadas las condiciones en nuestro país para diversificar este curso de las cosas? Veámonos en el espejo de una serie de países, no están tan lejos algunos, que con diversas políticas pudieron abrirle espacio a muchos de sus ciudadanos, incluso más pobres, para integrarse al tejido productivo, no asfixiándolos con cargas impositivas, no asfixiándolos con enormes laberintos burocráticos para poder emprender, para poder pasar desde la economía informal a la economía transparentizada, puesto que en muchos casos ciertamente reciben los beneficios de hacer ese éxodo y buscar la luz y buscar recibir el crédito de los bancos y buscar recibir el reconocimiento como empresas debidamente organizadas, así sean estas micro, MIPYMES o las más pequeñas expresiones de comercio. La verdad es que el problema de las cajas solo se agrava por el desorden y la violencia que se da en su repartición. Pero si no hubiera desorden ni violencia, como quiera sería lo que es, una derrota del sistema socioeconómico nuestro. El gobierno de la tarde. 4:38 minutos. El tramo final del gobierno de la tarde arranca a partir de este momento. Bueno, señores, escuchen esto. Tumbaron la puerta, la tumbaron. Estamos hablando de miles de personas, viejos rodando, niños, ancianos, jóvenes, señoras, personas especiales, discapacitados en el suelo, hombres mayores, rodando. Hay un señor de más de 80 años que no ha podido pararse, le pasan por encima. No, eso no tiene. La puerta, los guardias no pudieron resistir. Mire y este. la turbamulta barrió con todo. Mire este. Mira este encaramándose, Dios mío. ¿Usted cree que es justo esto? Y Para que un grupo de boquerosos venga a justificar de que eso, de que, ay, pero que hay que darle. Señores, pero busquen otra forma en nombre de Dios. Pues ya sabemos que ustedes no lo van a quitar, ¿verdad? No. Ya sabemos que Ninguno lo ha quitado. Ninguno. Ni lo quitaron los otros, ni Leonel, ni Hipólito, ni ustedes lo van a quitar. Pero busquen otra fórmula en nombre de Dios. Por lo menos. Denle un cupón. Que vaya y lo retiren. Así como le dan bono a la clase media, denle un cupón. Un bono. Pobres, sí. Además, este es el gobierno que Coño, está pagando. pero no tienen que poner esa vaina. Que está pagando 1.2 millones a un cabildero de denle un ticket. De dólares. Brian. De dólares. ¿Cuánto? 1.2 millones de dólares Está bien, paga este gobierno pague. para un cabildero. Y se justifica. Sí, y se lo justifica. Denle un ticket, denle un bono, denle un vale, denle una tarjeta, denle algo, pero no. Pero es que debe haber. Mire, denle una moneda con la cara de Danilo como benefactor. Póngale toda la firifolla que le ponían a Trujillo. Emplumado y la charratera. La charretera. Póngale el todo bicornio. eso. El bicornio. Y póngale la imagen de Cristo atrás. Pero denlo de otra forma, porque es que eso es demasiado humillante. En el siglo XXI que estamos, por si alguna gente no lo sabe. Y no hay forma de justificarlo. Hay demasiados métodos que pudiera entregarse esa ayuda, esa caja. Al final es una miseria, pero la gente se mata por eso. Y lo agradece. De su mismo dinero y de su misma pobreza. Sí, porque ellos son pobres por un sistema totalmente injusto. Pero es una vergüenza. Y da pena que hasta se fajan a trompada, Andrés. Se fajan a trompada. Entre ellos. La que Rosa me presentó ahora son unos muchachos encaramándose, elevadísimos, en un almacén.
Pero en chancleta van los muchachos. Sí. Se ve que son pobres. Parece que los repartieron en el estadio allá en San Juan. Y los muchachos, de una manera u otra, están encaramándose, haciendo algún tipo de esfuerzo pero para no me digas que gente volársela cerca. Pero es lo peligroso de esto, no solamente los heridos, que las personas más adultas que son pisoteados, ya tuvimos un muerto en el 2011 en el gobierno de Leonel, sino que hay militares ahí con armas largas y que en ese forcejeo, imagínense que pase lo impensable, que se le dispare un arma de esa. Gente tan geniales como ustedes, mis hijos, porque ustedes son los más geniales de la Tierra y del planeta, ¿no? Invéntense otra forma. Invéntense una forma que le produzca más, que reditúe más el favor político, ¿no? Que la gente se arrodille si quiere ante el presidente, pero invéntese otra manera. Invéntese una forma en que la gente agradezca más. Vamos a decirlo en serio. Y que sea más cautivo electoralmente hablando. Pero háganlo de otra manera, porque es que eso es demasiado denigrante. Eso parece Somalia, Ruanda, Rodesia, Ghana, Sierra Leona, Burundi. Eso ni Haití, que es uno de los países más pobres del mundo entero. Eso da pena, eso da demasiado pena y es muy deprimente el espectáculo, es sumamente deprimente. Es tiempo de la novata del año. Rosa Encarnación. Yo en plena Navidad quiero referirme, gracias Ricardo, Andrés, al malapaga más grande que tiene República Dominicana. ¿Por qué? Porque en Navidad la gente hace sus planes, todo el que trabaja es porque necesita, el que abre una empresita también lo hace honradamente, con aspiraciones. Y hay un dicho muy popular dominicano que dice, paga, paga para que Dios te ayude, ¿verdad? Sí. Para que Dios te ayude. El malapaga más grande que hay en República Dominicana es el Estado. Semanalmente, diariamente, constantemente vemos cómo pequeños y medianos empresarios se quejan de que el gobierno le debe y en lugar de convertirse en un aliado, el gobierno es el elemento de quiebra de muchos micro, pequeños y medianos empresarios. Recientemente escuché al presidente de la Asociación de Suplidores y Proveedores de las Escuelas que son parte de la tanda extendida reclamar al menos el 20% de anticipo que se le pague con los contratos que han suscrito con el INAVIE. Pagos que debieron hacerles desde el mes de agosto y que todavía no se han efectuado. Pero es el pan nuestro de cada día escuchar a los suplidores del desayuno escolar y del almuerzo de la tanda extendida referirse a este tema. 5 meses supliendo a este programa de jornada extendida de forma ininterrumpida y el gobierno no le paga. Dicen que están al borde de la quiebra por la falta de estos pagos y que si no pagan en enero, peligra que ellos continúen sirviéndole a todos nuestros estudiantes el almuerzo correspondientes. Son las meriendas, los desayunos y los almuerzos que le deben a estas personas. Pero no solamente con el tema de educación vemos la alimentación como uno de los focos al momento de cobrarle al gobierno. Los contratistas, los que fabrican, construyen las escuelas, que muchas veces son inauguradas debiéndosele a esas personas. Reclaman con mucha frecuencia los pagos, los ingenieros contratistas, al Estado que debe ser un aliado, que debe propiciarles seguridad y que al contrario, lo dejan en una especie de precipicio económico que la mayoría de veces lo lleva a muchos de ellos a la quiebra. Recientemente el CODIA dijo que estaban reclamando pagos desde el año pasado, señores. Imagínense un contratista que no reciba su dinerito que trabajó, que cogió fiado en una ferretería para concluir esa obra en la que se comprometió embarcarse para recibir una contribución, un pago merecido. Y solamente desde el año pasado le deben más de 1 billón de pesos. Eso lo denunció el CODIA
el año pasado. 16 instituciones públicas debiéndole a más de 300 afiliados. Estamos hablando de que el Estado extermina a los suplidores, a los contratistas, a quienes quieren sacar la cabeza y ganarse el pan honradamente. Lo insólito ocurrió esta semana porque no hablamos solamente de este gobierno. Esta mala práctica es heredada desde hace mucho tiempo. Y así se evidencia con lo ocurrido esta semana cuando los ingenieros Nelson Rafael Núñez y Buenaventura García denunciaron y solicitaron, clamaron al Estado el pago de 1.500 millones de pesos que les adeudan. ¿Ustedes saben desde cuándo? Desde hace 20 años. 20 años. ¿Y quién aguanta eso? ¿Quién puede sobrevivir a eso? Y una promesa fallida que le hicieron a estos contratistas tras el lamentable suicidio del arquitecto David Rodríguez. Esto ocurrió hace ya 3 años. Todos recordamos este episodio lamentable en la OISOE. Y son a estas personas, a estos contratistas, también más de 300, que le deben 1.500 millones de pesos. Eso es vergonzoso, que la gente al propio Estado tenga que rogarle y que el Estado decepcione a tal magnitud a los micro, pequeños y medianos empresarios, pero también a los contratistas que cogen fiado para cumplir con sus obras, a los suplidores. Recientemente, esta semana, hubo un paro de 2 días por parte de Fenatrado porque están reclamando pagos superior a los 400 millones de pesos por servicios prestados. El gobierno aclaró que ellos no se lo deben directamente, sino que los contratistas que el gobierno no le ha pagado son quienes le deben a Fenatrado. Pero es una deuda que directa o indirectamente recae sobre los hombros del Estado. Los camioneros que son pequeñitos del Sindicato de Operadores de Máquinas Pesadas, el lunes montaron una vigilia frente al Palacio Nacional para cobrar su dinero. 60 millones de pesos se le debe a esta gente de dietas, completivos, de sueldos, de horas extras. Gente que deja el forro trabajando para Agricultura y el INDRI todavía no le pagan. Esos operadores de máquinas pesadas, 60 milloncitos de pesos. Y una vez se dice, pero cónchale, aquí se relaja con los montos y entonces el gobierno coge fiado y no le paga a esta gente que necesita y que trabaja por necesidad, no por hobby, por necesidad. ¿Y qué decir de los agricultores de mi pueblo, de San Juan? Ay, Dios mío, los habichueleros, los que siembran cebolla, los productores de La Vega con el tema del ajo, los productores de café, los cacauteleros que hace par de meses también denunciaron que el gobierno le debe más de 1.000 millones de pesos por compensación de daños causados a sus plantaciones por distintos fenómenos atmosféricos y que se comprometieron a pagarles y no lo han hecho. Ellos juegan al olvido. Eso no puede ser así. No puede jugar al olvido. Son quienes propician las pérdidas, las fracturas, las grietas económicas de todas estas personas. Los llevan a la ruina. Hay los empleados públicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de aquellos que trabajan por un salario y que se le atrasa el gobierno? Los profesores contratados, por ejemplo, los empleados del Ministerio de Obras Públicas, principalmente los que trabajan en las brigadas, los nombrados en el IDSS, las enfermeras, los médicos. Podemos amanecer con el listado. Y la verdad que desde el Estado hay un abuso con todas estas personas. Ojalá que en el 2019 cambien esta cultura de ser mala paga, porque el Estado debe ser un aliado y se convierte en el exterminador de negocios, y a los humildes trabajadores se les atrasan con unos salarios
llevándole literalmente la soga al cuello. Bueno, y eso sin contar que te cobran por adelantado. ¿Y los impuestos? Un ITEVIS de lo que tú no has vendido todavía ni has cobrado. Bueno, agradecer, después del comentario queja de Rosa, al profesor Luciano Castillo Domínguez, que nos envía su historia, Recuerdo y Olvido, la guerrilla de Manolo, ilustrada con los nombres, la fecha de nacimiento, los lugares de procedencia de estos hombres que acompañaron al inmortal Manolo Tavares Justo en 1963. Aquí están detallados los nombres, la mayoría eran de Santiago, Andrés, y de la línea. Mao, Montecristi, bueno, Montecristi la mayoría porque era la tierra originaria de Manolo, sí, ¿no? Sí, sí. Pues de Montecristi era Manolo, Jaime Rafael Ricardo Socía, de los Socía, de nuestro amigo Socía. También de Montecristi el doctor Federico José Cabrera González. Por cierto, ahí en el Renacimiento hay una calle que se llama Manolo Tavares Justo, claro, y está mal escrita. Está mal escrita. Bueno, aquí está Rafael Miguel Enrique Antonio Fasas. Usted sabe que los Fasas Canto, Pipe, ¿no? Pipe Fasas nació en San Pedro de Macorís. Una figura muy simpática. Tenía manifestaciones artísticas. Sí, elegante, ¿no? De buen porte. Pintaba. El apellido Fasas y Canto, los dos de San Pedro, ahí del este. Sí. De también, tradición antitrujillista esa familia. Tradición antitrujillista. Montecristi también, Juan Ramón Martínez, Monchi. De Higüey, Jesús Antonio Barreiro Rijo. Los Rijos son de Higüey, como ustedes saben. Barreiro, los Juegos Olímpicos. Sí, Juegos Deportivos Tony Barreiro, era higüeyano. Que antes esos Juegos Deportivos se hacían y participaban todas las universidades. Los Juegos Deportivos Tony Barreiro. Tony Barreiro. Bueno, Tony Barreiro nació en 1936, o sea que era un muchacho. En el 63 también José Daniel Fernández Santos, sí, ya capitaleño. De Montecristi, Caonabo Abel. De San Pedro de Macorís, Juan María Candelario Mercedes, conocido como Ñaño. Bueno, pero San Pedro aportó 3 hombres. Pero también de San Pedro de Macorís, Luis Eduardo Ibarra Ríos, el hermano del doctor Ibarra Ríos, de Julito Ibarra Ríos. Fue juez de la Suprema, destacado jurista. Estos apellidos Ibarra Ríos son fiscal también de la capital, el gran fiscal del 78, que ordenó la libertad de todo el mundo. De San Pedro de Macorís, Juan María Candelario Mercedes y también Luis Eduardo Ibarra Ríos de San Pedro también. O sea que hay 4 de serie 23. De Guayubín, Domingo Sánchez Bisonó, y de Valverde Mao, Manuel de Jesús Fonder, que también acompañó a Manolo. Ahí sigue en la lista Andrés, Leonte Antonio Scott Michel, de Moca, sí, de los Michel de Moca, y de Puerto Plata Hipólito Rodríguez Sánchez, Polo. Ese era Polo. Polo, sí, famoso. Papito. Polo Rodríguez, el famoso. Polo Rodríguez. También de Mao, Fernando Arturo Ramírez Torres, Papito. Y de Santiago, uno muy conocido, manchao, llamado Antonio Filión. Sí. En Santiago también nació Gustavo Adolfo González La Yerba. Y Julio, era una figura de confianza, sí, de Manolo. De San Pedro de Macorís, también, la histórica provincia, Julio Adolfo Pérez Sánchez. Los Pérez Sánchez son de ahí. Estoy esperando un sanjuanero. No, ustedes son muy cobardes. Ustedes van a subirse a pelear, a tirar tiro para una loma. Un sanjuanero a tirar tiro para una loma. Pero por favor, hazme favor, Rosa, De Santiago, Rubén Díaz Moreno, Rubi. Manuel de los Santos Reyes Herrera, Reyito, de Barahona, mira que hay un baraonero. De La Vega, Alfredo Peralta Michel, familia del ministro, creo que hermano del ministro de la presidencia, Alfredo Peralta. Sí. Francisco del Carmen Bueno Zapata, de Santiago Rodríguez, y José Padua Falet, de La Romana, además de Rafael Minaya Fernández, de Santiago. Por último, Rubén Alfonso Marte Aguazo, Foncito, de Santiago. Y de Miches, de la tierra de Domingo, Roberto Hernández, que estaba muy joven porque nació en el año 45. Del 45 al 63, ¿cuánto hay? Era jovencito. 23 años. 23 años. Oh, Dios, un muchacho conocido, cayó en la berrenda de Miche, porque en Miche hubo un levantamiento. Por ahí vino Iván. En la berrenda mataron mucho. Por ahí vino Iván Rodríguez. Nació en Enriquillo, Pedro Emerson Mota Galaicea, en Enriquillo, y era estudiante de mecánica, caído en el frente Francisco del Rosario. Gran aporte del profesor
Luciano Castillo. Un saludo a mi amigo Luciano. Bueno, y en este tramo final, Rosa, vamos a recibir llamadas de nuestro público, porque cuando no importa, llévate de mí, que no hay peligro en seguirme, no va a fracasar. Pero ya eso lo dijo alguien. Alguien lo dijo, y no hubo peligro, no. Hubo más que peligro. Tiempo de la gente a esta hora en el tramo final del gobierno de la tarde. Bueno, adelante, mi amor. Rosa, dígame. Lo de San Juan nada más sirven para robar. Ay, Dios, no, eso nada más hay un gato. Un par de gaticos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Diga usted. Hay algunos temas que me gustaría poner. Póngalo rapidito. Algunos de ustedes, de los comentaristas, por favor. Póngalo rapidito, hermano. Por ejemplo, el tema de la... Oye, entonces. Bueno, yo le voy a dejar el número para que me escriba alguno de ustedes y me pueda entonces para yo... Pero diga cuál es nervioso. Pero ¿qué le pasó? ¿Usted es San Juan? No, de Bonao. No. Le de Bonao. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. De Navarrete le hablo. Navarrete, ese es un pueblo heroico. Dígame usted. Mire, mientras seguimos cogiendo migajas del Estado, esa canasta, que fulano ayuda a una institución de deporte. Eso lo produce el mismo pueblo y se lo devuelven. Exactamente. Vamos a seguir hundidos, analfabetos políticamente hablando. Eso es todo. Gracias, hermano. Buenas tardes. Sí, buenas. Gobierno de la Z. Sí, gracias por la participación. Primero quería recordar por este medio al comandante Rafael Cruz Peralta, que fue por aquí, por los Limones, de lo que dirigió la guerrilla del 63. Cruz Peralta por los junto Limones. con Homero Hernández. Francis no quiere que la gente participe. Yo no entiendo qué democrático eres tú. Buenas tardes. No te lleves, Francis, no te lleves de las cantos de sirena. Qué pena, primeramente qué pena y qué lamentable ese atropello a lo que fue sometido personas mayores ahí en el llamado reparto de caja. Qué vergüenza. Lo segundo, hermano, mire, revísese bien el listado de los héroes que usted estaba leyendo. Sí. Que usted dijo que hubo uno ahí que nació en el 45. Al 63 lo que tenía era 18 años. Cuando yo a veces ese muchacho era menor de edad todavía. 18 Usted dijo años. 23 años y son 18 años. Sí, tienes razón, 18 años, señor. Un muchacho, carajo, cuánta menor valentía. de edad cuando viene a ver. Así es, cuánta. Bueno, Mayobanés Vargas tenía menos de 18 años de edad en la del 59. En la raza inmortal, Rosa, y nosotros llegamos al final porque don Francis no nos deja en paz, no nos deja trabajar. A partir de ahora, por motivo de la Navidad, música navideña de 5 a 7 en la Z. El gobierno de la tarde.